95.3 FM. Prepárate, porque a partir de ahora hablaremos de política, analizando, debatiendo de otra manera. Los demonios sueltos. Los demonios sueltos. Lo que sucede al instante en el mundo de la política. A partir de ahora, los demonios sueltos. En la voz de Leo González y Samuel Ponce. Los demonios sueltos. ¿Qué tal? Estamos en una emisión más de Los Demonios Sueltos, tarde de lunes, calurosa en la capital michoacana, hay tráfico, hay manifestaciones de normalistas, digo, para acá. Es normal. Ya parte del diarismo en la capital michoacana. Si están en el tráfico, pues, ¿qué le puedo decir? Ya deberíamos estar acostumbrados aquí en Morelia. Y en el tema del calor, pues desafortunadamente estamos pagando el cambio, los temas del cambio climático. Como todos los lunes tenemos casa llena y bueno, los voy a presentar. Carlos Monge, quien es director del portal Postdata News. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Un gusto saludarlos como siempre, diputada. Muchas gracias. Y bueno, ya conocen nuestro invitado de todos los lunes, martes y miércoles, Adán García, quien es director de Primera Plana MX. ¿Qué tal, Adán? ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias nuevamente por estar aquí en esta casa de Primera Plana, en este programa Los Demonios Sueltos. Bienvenidas a todos, a todas. Y pues un gusto estar compartiendo estos micrófonos. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es la diputada Margarita López, quien se integró a la bancada del Partido Verde. Y bueno, llegó por Movimiento Ciudadano al Congreso del Estado. ¿Qué tal, diputada? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, gracias a todos ustedes y a su auditorio también. Con el placer de saludarles. Carlos, ¿abres las preguntas? Bueno, tenemos entendido, ella es una Activista. activista de mucho tiempo, de personas desaparecidas. Me parece que hoy vivimos una tragedia en ese sentido a nivel nacional y Michoacán lamentablemente no es la excepción. ¿Cómo está Michoacán en el tema de desaparecidos o desapariciones forzadas? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso del Estado para ayudarle a toda esta gente? Para mí es un tema muy complicado, pero como siempre he sido muy transparente, yo quiero ser transparente con todos ustedes y con el auditorio. Michoacán, en el sexenio pasado, si recuerdan, estuvo pasando siempre en blanco, no pasaba nada. No ocurría nada, no había homicidios, no había desaparecidos y desafortunadamente ahora estamos en lo mismo, en las mismas circunstancias. Tengo 12 años como madre rastreadora, madre buscadora, tejedoras nos llaman. A raíz de la desaparición de mi hija, me enfoco a la búsqueda de los desaparecidos, porque buscando a mi hija encontraba yo algunos cuerpos que no eran el de mi hija, pero sabía que tenían una mamá, una familia, tenían un rostro, un nombre y un apellido, y debían llegar a casa. Estuve 6 años exiliada de mi estado, 6 años sin poder poner un pie en mi estado, desplazada como miles de michoacanos están en este momento, porque me enfoqué a sacar cuerpos, a recuperar cuerpos en las fronteras limítrofes entre Guerrero y Michoacán. Entonces, el sacar cientos de cuerpos de determinado lugar originó el que se llevaran a uno de mis familiares, lo iban a ejecutar, se implementó un operativo con la CEIDO, con la Fiscalía General de la República. Afortunadamente logramos recuperarlo con vida. Se desata de ahí que me colocan unas mantas por unas brigadas o caravanas de búsqueda que se habían hecho en esos días por aquí después, y entonces se desata para mí los demonios en el estado de Michoacán. Me prohíben el ingreso al estado. Y bueno, en las mantas, las mantas que me colocaron eran muy claras. A través del familiar que desaparecieron en ese momento, que logramos recuperar con vida, me envían el mensaje también que no me querían en Michoacán, que no era bienvenida en Michoacán. Y bueno, de ahí yo evacúo el estado de Michoacán, pero desafortunadamente empieza una persecución en contra de mis hijos. Unos supuestos secuestros en contra de mis hijos, y tuve que ser desplazada con toda mi familia de aquí. Eso no me detuvo, continué en la búsqueda, se derivó en la desaparición y creo que ejecución de uno de mis sobrinos
Es muy lamentable para mí porque hasta el día de hoy no lo he logrado recuperar. Por eso es que me metí de lleno nuevamente a Michoacán. Se da fortuitamente el que yo acompañe a Mercedes en la candidatura a la gubernatura de aquí del estado de Michoacán, lo cual agradezco infinitamente. Y bueno, llego a ocupar la primera plurinominal y por algunos asuntos que se dieron en cuanto a que soy algo, bueno, no soy agachona, no me gusta que me pongan el pie en el cuello, no me gusta que me manejen ni que me subestimen tampoco, entonces salgo disparada de ahí y me arropa en ese momento el compañero del Partido Verde, Ernesto Núñez, con el que hacemos mancuerna para poder llegar la Jucopo. Y bueno, desafortunada o afortunadamente se logra hacer una comisión especial en investigación de desaparecidos, desaparición forzada y desplazamiento forzado dentro del Congreso, de la cual formo parte. Presido la Comisión de Seguridad Pública, que es una de las comisiones más riesgosas que hay, porque he estado visibilizando a lo largo de estos meses lo que pasa con los policías municipales, estatales, la falta del equipamiento que deben de tener, el cómo traen chalecos con libros metidos como si fueran unas placas, el que no traen las botas que deben de traer, o sea, visibilizar todo lo que estaba pasando en los municipios a donde acudíamos y ellos nos apoyaban. Eso me trajo consecuencias también y me ha traído consecuencias. Seguimos en la búsqueda de la recuperación de cuerpos mes con mes desde hace 12 años. Ha sido una recuperación de cuerpos incansable. Este tiempo que yo estuve desplazada del estado de Michoacán, estuve trabajando de lleno en el estado de Guerrero. El gobernador que estuvo ahí me brindó todas, después de haber una rispidez, me brindó todas las atenciones que yo necesitaba justamente para entrar a los municipios más álgidos, seguir recuperando, sobre todo. ¿Hay una contabilidad en Michoacán de cuántos en este momento están desaparecidos? Por lo menos un cálculo que ya tengan en esta comisión. Jamás. Del Congreso. No tenemos, es una comisión, Patito, es una comisión que tiene un nombre muy rimbombante, pero no tenemos policías de investigación. O sea, la investigación la vamos a hacer las diputadas y yo, que es lo que normalmente yo hago. Cuando voy a meterme a un lugar a hacer recuperación de cuerpos, lo que hago es que mando una avanzada o vamos una avanzada, su servidora va por delante en base a lo que las familias saben, dónde pueden buscar, dónde puede haber fosas clandestinas. Nos metemos con un grupo de policías que antes me facilitaban, ahora desafortunadamente no. Varillamos, vemos si hay hundimientos, a oler como si fuéramos los caninos la varilla y ver que efectivamente hay arrestos ahí. Y entonces después entramos con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, lo que era antes Policía Federal. Hay un equipo especial que antes eran los URAS, ahora se llama Protección Civil. Cuando tenemos que bajar a rapel, como ahora en esta ocasión que estamos trabajando, el domingo terminamos de muy mala manera y bajamos a unas norias, que aquí para la costa las conocemos como norias, pozos de agua. Diputada, ¿tienes conocimiento? Justamente el día de hoy hubo una manifestación en Caleta de Campo en donde están diciendo familiares que hay muchos desaparecidos en esta zona de Michoacán. Usted ya lo decía, en la costa de Michoacán. ¿Tú tienes conocimiento? ¿Han ido a realizar brigadas en esta zona? En esa zona han estado yendo otros grupos de madres a esa zona. Hasta el día de hoy no he sabido que hayan recuperado cuerpos, porque yo les repito, tiene que hacerse un trabajo de investigación previo a ir a meterse, porque es muy riesgoso. El decir una cifra de cuántos desaparecidos hay aquí en Michoacán, estaríamos hablando de miles, decenas de miles de desaparecidos nada más en Michoacán. ¿Por qué?
porque en todo este tiempo, en todos estos 12 años, he ayudado a familias a que vayan y presenten sus denuncias ante la Fiscalía General de la República, porque la gente no tenía confianza en las fiscalías estatales, en sus municipios. Entonces lo que hacía era apoyar a esas madres, a esas familias, pagándoles sus gastos de autobús para que se fueran a la capital del país para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Un tiempo se estuvo parando porque estaban depurando todas esas carpetas de investigación y averiguaciones previas sin avisarles a las familias, y eso exponía a las familias. Porque y desde el Congreso y con esta comisión que acaban de formalizar, ¿qué se pretende? ¿Qué es lo que van a buscar? Porque me parece a mí que ir ustedes por sí mismas o por sí mismos quienes integran la comisión, que a ver si ahorita nos dices quiénes son, a buscar me parece importante, pero insuficiente. ¿Qué pretendería esta comisión? ¿Forzar a las autoridades, exhortarles, coadyuvar con ellas? ¿Qué está buscando esta comisión para ir a la búsqueda de desaparecidos? ¿Les parece si puede contestar mejor después de la pausa? Tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. Estamos platicando con la diputada Margarita López. Ella es activista, además de legisladora, activista de desapariciones forzadas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso a Los Demonios Sueltos y justamente estabas terminando una pregunta, Carlos. Sí, para antes de pasar a cuestiones más personales, en lo público, ¿qué busca esta comisión en el Congreso? Bueno, ya no buscamos, lo estamos haciendo. Yo soy muy práctica y yo creo que si no nos dan las herramientas para trabajar, nosotros las tenemos que buscar. Tengo ya un equipo multidisciplinario con el cual ya sabemos cómo buscar, cómo rastrear. Tenemos las herramientas, tenemos carpas, tenemos desde hieleras, tenemos cocina, o sea, tenemos todo para trabajar. Lo que nos hace falta es personal para investigación, lo que nos hace falta es apoyo para ir a campo. El domingo que terminamos esta semana de búsqueda en el puerto de Lázaro Cárdenas, justamente en la isla de La Palma, por ahí creo que hay intereses políticos. Nos dispararon desde el otro extremo del brazo del río Balsas. Pensábamos que estaba alguien practicando del otro lado, pero ya al ver que los tiros eran muy directos hacia donde estábamos, pegaban en las ramas, caían las ramas, y estuvieron a punto de pegarle a uno de los elementos de Fiscalía General de la República y uno de DROES de aquí del estado, pues ya nos gritaron que al piso. Ya cuando escuchamos al piso es que ya algo ocurre, y entonces tuvimos que abandonar la búsqueda, que la vamos a retomar nuevamente para salir evacuados de ahí. Ha sido muy complicado, no tenemos ni personal, no tenemos apoyo económico, todos los gastos corren por mi cuenta, y no solo para el personal que va, sino para los policías que vienen de México, de la Guardia Nacional, para los policías de Guardia Nacional de aquí del estado, para los policías estatales, los municipales, si nos llegaran a acompañar, la Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalía General de la República, todos tenemos que comer. Entonces yo tengo que buscar quién nos venda los alimentos, pagar los alimentos, que a veces se exceden en los alimentos, como ahora, pues al día eran 400, 500, 15 raciones de alimentos diarias, y tener que pagarlas a un precio de 90, 80 pesos, pues siempre incrementa el costo, pero tenemos que hacerlo. No podemos traer a la gente sin comer, tenemos que traer a la gente bien hidratada, en las mañanas darles café con un pan, por lo menos para que se despierten, porque nuestras jornadas empiezan desde las 5 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, no podemos esperar, ¿sí? Sabemos que fue quizá vamos a crear esta comisión especial, pero sin ninguno de los elementos. Desafortunadamente, pues las otras compañeras diputadas están en las mismas condiciones o peores condiciones que yo, porque ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces, está la diputada Julieta Hortensia, está la diputada Mayela, está la diputada María de la Luz y su servidora, que encabezamos esta comisión especial, y pues no me van a decir ustedes que nos vamos a ir nosotros a hacer la investigación sola, si no traemos quien nos resguarde para entrar a esos lugares. No hay ningún tipo de apoyo. Me he cansado de decirlo, recio y quedito, teníamos más apoyo anteriormente. Como defensora de derechos humanos tenía más apoyos de todos los estados, el gobierno federal y los estados, que ahora en este momento.
Adán. Diputada, híjole, pues me tiene usted aquí embaucado con su narración, de verdad estremecedora en varios momentos, y por reconocerle su valor, porque me parece que no es nada sencillo este trabajo que vienen ustedes realizando. Preguntarle, a manera de contexto y con todo respeto, ¿en qué terminó entonces el tema de su hija? Nos comentaba hace unos minutos respecto a su desaparición. ¿Bajo qué condiciones o circunstancias se da esa desaparición? ¿En qué terminó ese tema? Porque yo creo que es importante también ponerle rostro a estas historias. Vemos a mucha gente en las calles de pronto manifestándose, como el día de hoy aquí en la capital del estado, con pancartas mostrando las fotografías, los nombres de sus hijos, de sus hijas, desaparecidas muchas veces en edad muy temprana. Y es importante, yo creo que le pongamos rostro también a estas historias. ¿Cómo acabó el tema de su hija? Si nos puede dar algún contexto. Mi hija estaba recién casada con un militar de fuerzas especiales. Nunca he podido mencionar su nombre después de lo ocurrido. Mi hija se fue a vivir a Nogales, Sonora. De Nogales, Sonora la mandaron a Oaxaca. Se dieron cuenta que era de Michoacán. Las vecinas, fue secuestrada por un comando armado de los Zetas. Mi hija fue torturada por 30 sujetos, fue violada, fue vejada, la dejaron sin comer 10 días, sin tomar agua. Todo esto lo supe por los delincuentes que la secuestraron. Mi hija tuvo que presenciar durante más de 3 horas a que hicieran el pozo donde la iban a sepultar, suplicando por su vida. Hasta el día de hoy, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni ninguna comisión internacional ha querido reconocer el que violentaron los derechos humanos de mi hija. Me han dicho incluso que no hubo una violación a sus derechos humanos, aun cuando ellos narraron con lujo de detalle lo que hicieron. Acaban de salir 2 sujetos que eran... Uno era comandante de la Policía Ministerial de ahí de Oaxaca, otro pertenecía al área de secuestros. Ellos participaron en el secuestro, tortura y ejecución, violación de mi hija. Fue un feminicidio, no se ha tratado como tal. Y como yo, que el caso de mi hija, hay varios documentales que han circulado por todo el mundo, que incluso Retratos de una búsqueda fue vetado aquí en México, pero estuvo circulando en todo el mundo, donde ganó muchísimos premios. Si Margarita López, que tocaba puertas y cuando no le abrían la puerta tumbaba las puertas. Si Margarita López, que realizó varias huelgas de hambre para lograr una fiscalía especializada en desaparecidos que se homologó en todos los estados del país. Si Margarita López logró que se hiciera una ley general de víctimas, de donde salió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una ley de desaparición forzada por particulares con las mismas compañeras. Nosotras aprendimos a cabildear con nuestro dolor, con diputados y senadores, donde nos quedábamos a dormir. Y entonces, ¿qué le espera a la gente que no sabe leer ni escribir? Para mí eso es lo más cruel, lo más preocupante, porque yo veo caminar aquí en la capital del estado a madres y en los municipios que caminan con el rostro de sus hijos y ponen un número de teléfono a donde después son extorsionadas, donde después son amenazadas, incluso ejecutadas o desaparecidas, y eso vulnera muchísimo a las madres. Por eso es que yo me llevaba a las madres a México, a que en México pudieran manifestarse. El día de mañana es un día muy simbólico para nosotros porque no tenemos nada que festejar. Y todos los 10 de mayo, desde hace 12 años, ya va a ser mañana 12 años, caminamos del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia en protesta por lo que está pasando en nuestro país. Porque Michoacán, ahorita, aunque todo mundo lo neguemos, es uno de los estados, aparte de que ocupó el primer lugar en violencia en todo, no solo en el país, sino de manera internacional. Los feminicidios aquí en Morelia y en Michoacán van a la alza. ¿Sí? Todos los días vemos que aparecen mujeres ejecutadas. Y lo más fácil para las autoridades es decir, seguramente andaban en algo, seguramente estaban en malos pasos, porque eso yo lo viví muy de cerca con lo de mi hija. Mi hija la encontré después de 2 años, 4 meses y 19 días buscándola yo,
con mis recursos, porque un general me lo ordenó, porque me dijo, salga, aquí afuera hay unas personas con unos radios en el batallón de Oaxaca. Esos son, contrate investigadores o contrate informantes. Yo era una empresaria, soy una empresaria todavía, me dedico a la construcción. Le decía yo que era un informante. Me dijo, salga aquí afuera, ahí va a encontrar unos hombres con unos radios, esos son halcones. Y con toda la inocencia o no sé cuál sería la otra palabra adecuada, salí y le pregunté, oiga, ¿usted es un halcón? Y me dijo, ¿qué quiere? Y le dije, busco a mi hija. Me mandaron al matadero. Bendito Dios que tuve oportunidad de darle dinero a ese sujeto. Me dijo, venga mañana a las 12 del día. Regresé a otro día a las 12 del día y de ahí empecé a tener a uno de los primeros informantes que llegué a tener, que sabían que les pagaba yo por todo tipo de información. Entonces, él me dijo hacia dónde buscar, cómo buscar, y aprendí. Aprendí la terminología criminal, aprendí a cómo buscar, aprendí a tumbar puertas, aprendí a gritar, a levantar la voz no solo por mí, sino por las miles de madres que caminaban conmigo. Vivimos en la caravana con Javier Sicilia en Estados Unidos de costa a costa, lo inimaginable. Dormí en el piso, entre ratas, en la tierra, en iglesias abandonadas, en iglesias que estaban húmedas porque les acababan de lavar, estaban abandonadas para que nos quedáramos en un sitio. Todo eso que yo vivía ahí, yo no quisiera que ninguna mamá aquí en el país lo viviera en estas caravanas y brigadas que se hacen. Porque por eso podemos tener lugares dignos. Hace apenas un mes inauguramos un refugio. Margarita López inauguró un refugio aquí en la ciudad de Morelia, en una zona pues segura, un lugar digno, con camas nuevas, con todo nuevo, con su refrigerador, su cocina, computadoras, con un equipo multidisciplinario como son abogados, psicólogos, atención médica, todo lo que pueda requerir las gentes que vienen de otros lugares o de otros municipios a presentar las denuncias aquí. Yo creo que deberíamos retomar esto y hacer en cada uno de los municipios un lugar digno. Yo creo que no va a parar nada más en este refugio, tendremos que hacer más. Tenemos que considerar que hay niños que quedan en la orfandad, hay pequeñitos que el que faltó es el padre o la mamá, que era madre soltera, y la abuelita se quedó con las criaturas, porque lo vivo. Estoy muy de cerca con todas esas familias, tengo colectivos en diferentes municipios de aquí del estado y en diferentes estados del país, y entonces vivo muy, muy de cerca todo lo que ocurre y lo que acontece con cada uno de ellos, las carencias que tienen, lo que tienen que pasar para comer, lo que tienen que hacer para conseguir un medicamento, y que lamentablemente no estamos haciendo absolutamente nada ni desde el Congreso, porque ya metimos algunas iniciativas de ley, pero hasta el día de hoy no ha habido absolutamente ni un movimiento en cuanto a las iniciativas de ley que hemos hecho a favor de los desaparecidos. Diputada, agradecerte, muy estremecedora la historia que nos acabas de contar. El público ya está reaccionando, te manda felicitarte por la labor que haces. Muchas gracias. Dicen que tienes mucha valentía y pues nosotros también, yo también de mi parte felicitarte porque no te quedaste solamente cruzada de brazos, has emprendido una lucha y se nota. Te agradezco Seguimos mucho. trabajando y no vamos a parar. Yo creo que siempre he dicho que la siguiente y la última quisiera ser yo, no la siguiente, la última, porque hay mucho por hacer en el estado. Ojalá que las autoridades correspondientes se pusieran las pilas para poder sacar adelante el problema tan grande que acontece aquí en el estado. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, diputada. Muy amable. Agradecerte. Gracias. Tenemos que ir a un corte, vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. Los demonios sueltos. Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos
El día de hoy tenemos otro invitado especial de un programa doble en uno, el diputado federal Francisco Guacús, ahora del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido. Gracias, Leo. Gracias por invitarme a los tres en este programa y pues aquí estamos a la orden. Adán, ¿abres? Al contrario, gracias, diputado, un gusto tenerte aquí nuevamente y pues a mí me gustaría, al margen de lo que Carlos y Leo determinen, preguntarte sobre esta situación que prevalece en el municipio de Aguililla, porque tú has estado muy de cerca de esa problemática, te hemos visto hacer recorridos también en algunos otros municipios de la Tierra Caliente para tratar de atestiguar y documentar lo que está ocurriendo, pero me estaciono en el tema de Aguililla porque después de que la presidenta municipal toma posesión el 16 de abril, todavía no ha podido despachar ella desde el Palacio Municipal, y te lo preguntaba el otro día por teléfono y lo hago hoy en persona, porque a mí me parece que es una situación muy parecida a la que en su momento tuvo también Guillermo Valencia en Tepalcatepec, donde la delincuencia no lo dejó gobernar. ¿Es el caso? Sí, por supuesto. Mira, creo que el tema de Aguililla, el resto de la Tierra Caliente, otros municipios que están en estas condiciones, hoy ser alcalde o alcaldesa es un tema muy complicado. Más en esta situación, en esta condición. Una de las cuestiones que la presidenta municipal me compartía es, si yo tomo protesta, ella era la segunda regidora dentro de la planilla del ejecutado alcalde César, pues prácticamente pues era como quién se va a aventar el tiro, algunos regidores se fueron, ¿no? Dejaron a su suplente. Me dice ella que ya tuvo una charla con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, para decirle que, bueno, pedirle su intervención para poder ella retornar a hacer sus actividades. Verdaderamente, mientras no se establezca o se restablezca el Estado de Derecho en Aguililla, va a ser muy complicado que alguien regrese. O sea, puedes llegar con 50 escoltas, puedes llegar con una caravana de ejército, Guardia Nacional, pero hay tanta vulnerabilidad porque, ok, algún día vas a dejar de ser alcalde o alcaldesa, entonces las facturas siempre se cobran y eso es un tema complicado y complejo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo digo, lo reitero, el gobierno federal y el gobierno del estado han solamente sido como bomberos, ¿no? En esta intención de tratar de tranquilizar las aguas. El tema en Tepalcatepec, en Cualcomán, en Aguililla, en Apatzingán, en Buenavista, en Los Reyes, prácticamente en toda la Tierra Caliente, no está resuelto. Vean lo que está pasando en el oriente. ¿Qué ocurre? Que no hay una estrategia correctamente diseñada para ni dar acompañamiento a los alcaldes. Días antes de que ejecutaran al alcalde de Aguililla, yo lo advertí. Y como lo advierto, va a haber más alcaldes o alcaldesas asesinados. Y es lamentable. ¿Pero por qué? Porque están en un estado de indefensión. Es decir, en los pueblos, en los municipios, la delincuencia tiene más operatividad, llaman a los alcaldes y el alcalde o alcaldesa que no va a establecer bajo las rutas de una condición, vas a hacer esto, me vas a entregar esto y esto. Entonces, no los dejan. ¿Qué le advertiste al alcalde de Aguililla, hoy lamentablemente asesinado? Fíjate que platiqué con él en algún momento que lo encontré acá a la salida a Pátzcuaro. Nos encontramos en un restaurante, quedé de visitarlo porque él era un alcalde emanado del Verde. Y bueno, de alguna manera, cuando yo compito, no sé si recuerdan que ahí el Partido Verde hizo un llamado y no llevaba candidato en el Distrito Federal mío, pero en realidad yo iba por 3 partidos, incluido el Verde. Y bueno, ya pasando la elección, coincidimos algunas personas de su círculo. El otro chavo, su particular, me lo presenta, ¿no? El que también fue asesinado. Bien. Y entonces me dice, oye, diputado, a ver cómo nos puedes ayudar y demás. Y recuerden ustedes que, bueno, yo traigo algunos temas desde la Cámara de Diputados, no de esta legislatura, desde la legislatura pasada. He estado muy en contacto tratando de coadyuvar por el bien de la población civil, y lo reitero, lo digo, no estoy a favor de ningún grupo criminal. O sea, al final de cuentas, todos aquellos grupos que operan en la entidad se encuentran fuera de la ley, operando, y bueno, hoy la realidad nacional es que
hay muchos alcaldes y alcaldesas que están en la vulnerabilidad, y Michoacán no es la excepción. ¿Y sabías de una amenaza al alcalde? Es que es evidente que si hay una condición, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Pues ingresan los grupos criminales, sea del bando que sea, el alcalde o alcaldesa tiene el mando principal, ¿no? La autoridad para llamar, decir a la autoridad federal, oye, pues está pasando esta situación, pero luego se cree, o los grupos creen, que son los alcaldes los que están detrás de los operativos, ¿no? Incluso a muchos ni siquiera se les está notificando la incursión de las fuerzas federales. Metieron en aprietos a Aguililla, metieron en aprietos a Tepalcatepec, Cualcomán, entonces, pues los en alcaldes... Chinicuila ni alcalde hay, ¿eh? Bueno, en Chinicuila tengo entendido, porque también el alcalde nos visitó en la Ciudad de México, y le preguntaba, oye, ¿cuál es tu condición? Y dice, pues, no tengo ni policías, diputado, ¿cómo regreso? ¿Con qué garantías regreso? Y evidentemente, cuando me preguntabas... Llega el apoyo federal y pareciera que es una sentencia contra el alcalde. Sí, por supuesto, porque ¿qué se piensa? Pues, que lo está permitiendo. Recordemos que el artículo 115 constitucional, pues emana, ¿no? Y dice que los presidentes o presidentes municipales se hacen responsables de la seguridad de su municipio, aunque en la realidad hoy hay convenios de colaboración, mando único, el ejército entra cuando quiere, y hay situaciones de verdad muy complejas. Yo quisiera que el gobernador fuera a Aguililla, porque desde el 1 de octubre no se ha parado en Aguililla. Bueno, López Obrador tiene un año anunciando que venía. ¿Qué hacen? Tampoco iba a Tepalcatepec. Tampoco iba a Tepalcatepec. La condición es que hay que ir para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. ¿Ves a otros alcaldes, diputado, Sí, en por esa supuesto. condición de riesgo? Sí, claro. ¿Cómo Mira, en dónde? En ese mapa tuyo, ¿cuál sería, digamos, tus focos rojos? Mira, hay situaciones, por ejemplo, muy vulnerable el tema de Nuevo Parangaricutiro, que acaba de haber un reciente acontecimiento ahí. Vemos el tema de Cuitzeo, Terrible. Sí, no. terrible, ¿no? La situación, o sea, desbordada la situación. En el tema del Bajío, los limítrofes Michoacán con Jalisco, hay varios presidentes municipales que están en la misma condición, que aunque no lo digan, aunque no lo manifiesten, pero está latente la amenaza, ¿no? Sí, claro. Nadie va a denunciar. el oriente. Zitácuaro, en el oriente, es Ciudad Hidalgo, ni se diga, una ¿no? parte de Ciudad Hidalgo, también en varias ocasiones el alcalde lo ha reiterado. Es decir, yo creo que si no hay una estrategia correcta, yo hace algunos días platiqué con la secretaria de Seguridad Pública y le decía, oiga, en realidad van a mantener la política de abrazos no balazos ante esta situación y condición, porque vean el tema de Morelia, y vuelvo a reiterar, muchas veces no es culpa de los alcaldes. ¿Y qué te dijo? Y bueno, la secretaria me dijo, sí, la vamos a mantener, vamos a apostar por esa ruta, no vamos a cambiar la estrategia, esa estrategia nos va a dar, y pues digo, nos vamos a quedar esperando. ¿Nos va a dar cuándo, te dijo? ¿2050? No sé, no Para lo sé. tener una esperanza. Yo recuerdo, diputado Carlos León, no sé si ustedes también lo tengan por ahí en sus registros, el hecho de Tancítaro hace ya algunos años donde el ayuntamiento en pleno, el cabildo en pleno, renuncia por una situación de inseguridad. No encontraban quién asumiera el poder por ese temor a la delincuencia y posteriormente se determina nombrar un consejo ciudadano, una cosa así. Sí, sí, sí. En 2012. Matan al responsable de ese consejo y matan también al que figuraba, digamos, como uno de los regidores, que en ese momento... Como el no que recuerdo seguía, qué- ¿no? qué cargo tenía exactamente, pero me parecía que en Aguililla iba a suceder algo muy similar, donde le iban a encontrar quién quisiera ¿Quién gobernar. asumiera? Me sorprendió bastante que la regidora aceptara este cargo, y si lo hizo, me parece que también pues, no se dio cuenta dónde estaba pisando, porque... Sí, yo creo que es No una puede condición muy deplorable la que estamos viviendo. Ya lo decías tú, Guillermo Valencia Reyes, en aquel momento, cuando ya fue expulsado por la delincuencia y bueno, ahí de alguna manera tuvo ciertas dificultades, despachaba desde la ciudad de Morelia. Nosotros no quisiéramos que ocurriera lo mismo con Aguililla, porque en realidad Aguililla necesita a su presidenta municipal. No es un tema que pueda quedar ahí o desde a control remoto se esté
manejando el tema de cabildo y esas cosas. O sea, hay temas que son más Requieren su presencia. que requieren su presencia, ¿no? Y pues vamos a ver, hasta ahorita propiamente el gobernador no ha respondido al tema. Hoy pero comentó en la el líder, conferencia de prensa sobre el tema, dijo que pronto iba a estar en Aguililla. Reproduzco lo que dijo, ¿no? Sí, 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 pronto claro. iba a estar en Aguililla y de que la situación de que ella estuviese gobernando a distancia también tenía que ver con un tema de gestión de obra pública. No digo, pero pues un alcalde determina o designa 1 o 2 días en la capital, ¿no? Aguililla no es como que vayas hasta Aquila, por ejemplo, ¿no? Y a mí me sorprende de pronto cómo existe esta miopía de los gobernantes, decir, no, pues no pasa nada, no se va a dar, todas las cosas están bien, No es una tranquilas. estrategia como para no alarmar, un discurso como para Sí, mantener puede ser. Yo cuando cuestiono a la federación de alguna manera de la incursión, esta parte de por qué no actuar, por qué no esto, por qué no otro, me dicen, miren, pero hemos estado yendo a entregar estos programas sociales, las cosas van mejorando, la gente no tenía renovación de INES, por ejemplo, había muchas INES vencidas, no podíamos vacunar a la gente, pues sí, pero hasta para entrar al pueblo hay que pedir permiso. O sea, la autoridad federal debe pedir permiso para poder accesar. Yo no sé si hoy todavía, pero hace unos meses eso ocurría. Cuando iban a vacunar, pedían permiso. Cuando iban a llevar programas sociales, pedían permiso. Le decía, hasta aquí no avanza el ejército. Pero pedirle permiso a quién? Pues a los grupos, porque Pero había grupos organizados con palos, que se acercaban y decían, aquí no entra el ejército. Entonces, es correspondencia de la autoridad federal restablecer el Estado de Derecho. Funcionan como ventanillas de la delincuencia. Diputado, pero es un hecho que el gobierno federal ha mandado elementos a la Tierra Caliente de Michoacán. Es un hecho que hay una presencia importante en Aguililla, en Tepalcatepec, en Cualcomán. Eso es innegable, porque finalmente abrieron otra vez la carretera, que estuvo varios meses cerrada, pero bueno, tenemos que ir a un corte. Seguramente después del corte nos vas a responder sobre esto. Vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. Estamos platicando con el diputado federal Francisco Guacús, él es legislador del distrito de Apaxingán. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos. Les recuerdo con quién estamos platicando el día de hoy, con Francisco Guacús, diputado federal de Apaxingán. Era de Morena, ahora es del PT. Pero bueno, llegó por la vía Morena, PT, verde, y ahora integra la bancada del PRD en el Congreso de la Unión. Así es. Y para contexto, ¿no?, del público, Sí, sí, gracias. preguntarte, hubo una respuesta del gobierno federal, específicamente en Aguililla, en Tepalcatepec y en Cualcomán. La carretera Tepalcatepec-Cualcomán duró, si mal no recuerdo, 8 meses cerrada por grupos criminales, unos que se designaban autodefensas. Y bueno, yo bajé hace unos meses y todavía hay signos de que estaba el cártel Jalisco Nueva Generación en esa vía. Se recuperó la carretera, hay presencia militar en estos momentos, llevan 5 meses y no se han retirado. Pero finalmente, diputado, sí hubo una respuesta. Y parece hay en estos momentos una paz militarizada, así la denomino yo. Pero, ¿cuál es tu percepción finalmente? Porque tú estás allá, porque constantemente vas. ¿Cuál es tu percepción de esta estrategia de seguridad? ¿Funciona o no funciona? ¿Esta paz militarizada es buena para la Tierra Caliente de Michoacán? ¿O qué podría ser necesario para que, por ejemplo, la alcaldesa pueda despachar desde Aguililla? Bueno, de entrada yo creo que esta estrategia es equivocada, como también fue equivocada la estrategia de los balazos de Felipe Calderón. Se los digo porque Michoacán ha sido testigo o ha sido sobre todo chivo expiatorio, un laboratorio de experimentos de estrategias de seguridad, ¿no? Lo vivimos con el tema de las autodefensas. Posteriormente ya no supieron cómo consolidar, se hicieron más grupos derivados de las autodefensas. Hoy hay una Tierra Caliente y varios municipios más con grupos fuertemente armados. Ese dato la Sedena lo tiene, que
Apatzingán y toda la región, es de las zonas en el país que más armamento tienen registrado hasta el momento. Es un dato interesante. Dos, el tema de la estrategia de llegar, reabrir, poner puestos de control, permitir el tránsito de alguna manera, hacen su revisión los militares, están rotando a los batallones que están haciendo su tarea. Hasta ahí bien, pero ¿qué va a pasar cuando se retire el ejército? ¿O qué va a pasar cuando ya no estén esos puestos de control de la Guardia? O cuando llega un equipo de Guardia Nacional, Policía de Michoacán, a un municipio, hacen presencia, hacen operativo, todos se desaparecen y de pronto se retiran y otra vez vuelven a salir, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo desde el punto de vista particular. Hace falta que el gobierno federal financie a las policías municipales. Quitaron el Fortasec, nosotros les dijimos que era un error quitar 4,000 millones de pesos para el fortalecimiento de estados y municipios, les valió cacahuate, lo desaparecieron. Y ahora están los municipios en complicaciones, no tienen patrullas, no tienen armamento, no tienen... Vean lo que acaba de pasar en Buenavista. Fue el titular de la SP y desarmó a 25 policías. O sea, prácticamente los dejó sin nada. Esas irregularidades vienen dándose de años, sí, no es de esta administración municipal. Pero el tema es que yo, gobierno del Estado, yo, gobierno federal, ¿cómo coadyuvo con los alcaldes, alcaldesas, para ayudarles al tema de la seguridad? Ahora, hay temas como el asunto de la delincuencia organizada, que prácticamente le preguntas al gobernador, oiga, ¿y qué opinas sobre los acontecimientos en tal lado? Es un tema que la federación ya lo está resolviendo. Es decir, tenemos también un gobernador que no le quiere entrar al tema de la seguridad. ¿Por qué? Hay que cuestionárselo, hay que preguntarle a qué le teme o por qué no le entra al tema de la seguridad. Un gobernador debe asumir... ¿Diputados no han hablado de este tema? Bueno, yo no he hablado personalmente con él porque no ha habido la atención, pero con algunos secretarios sí, principalmente con los que se encargan del tema de seguridad, con gobernación, con secretario de gobierno. He tenido algunos encuentros, ya les he dicho cómo veo yo los temas, desde dónde se puede fortalecer. Incluso ya les puse en la mesa mi experiencia, la práctica y sobre todo el conocimiento que tengo al respecto para ayudar a resolver esta situación. ¿Quieres ser secretario de seguridad? Mira, no me interesa en este momento. Porque en algún momento un funcionario del gobierno del Estado dijo que tus críticas eran porque quería ser secretario de seguridad. Bueno, al momento no me interesa, porque mientras no se permita hacer un cambio en la estrategia, no va a funcionar. Entonces, prácticamente irías ahí a hacer... Pero la estrategia además de Michoacán está totalmente vinculada a la federal, ¿no? Por supuesto, es que prácticamente el gobernador michoacano dijo, aquí está, asuman el mando, yo no me encargo de nada. ¿Qué pasa en las mesas de seguridad y de coordinación? Hay que preguntarle a la Sedena, al CNI, a todos los que participan, si hay en realidad una opinión constructiva del gobernador, decir, a ver, vamos a hacer esto, a ver, por favor, refuerza CP aquí. O sea, hay una situación muy complicada y lo digo también con mucha seriedad. Me parece que se tiene que fortalecer la SCP Michoacán, porque hoy sigue habiendo prácticas de corrupción al interior que no permite también tener policías bien capacitados, bien uniformados, bien equipados, bien armados, con un salario digno. ¿Cómo qué práctica con condición. ves? Mira, yo, y esta razón me la van a dar los policías, hay una situación muy complicada que por años se ha venido manejando sobre el tema de las compensaciones. Es un desfalco. Hay policías que los dan de alta, a veces les pagan, a veces no, de pronto ya los dieron de baja, de pronto sí. Es un tema de opacidad y ahí retaría yo al gobernador a que pusiera especial atención en el tema de las compensaciones de los policías, el famoso Bambajío. ¿Por qué? Porque ahí se puede hacer un cúmulo de recaudación a discreción. Es un tema que al policía no se le refleja como tal en su nómina, sino que de acuerdo a las actividades que desempeña,
se da. Lo que acaba de pasar con el chofer detenido, Más de un yo millón. creo, y que hoy el secretario de Gobierno sale a decir que es un tema lícito, o sea, ¿por qué no se dijo en ese momento de la detención? Si hubiera sido un tema lícito, no lo hubieran detenido. Y no llega a la Y no, FGR. y no hubiera llegado a la Fiscalía General de la República. ¿Por qué llegó? ¿Por qué lo dejaron que trascendiera? Yo creo, porque todo se opera desde... ¿Y quién hace una transacción con arriba de $1 millón de pesos? Y en efectivo. Y en efectivo, o sea, el tema es de verdad. O sea, no podemos decir, no, es que todo está bien. No. También en los gobiernos de la 4T hay corrupción y hay más corrupción que en los de los neoliberales. Vean a nivel federal, ahora vean a nivel estatal. Esto es el inicio de una serie de irregularidades que puede haber al interior del gobierno del Al Estado. frente de la SSP, diputado, ha habido mandos militares, algunos con rango de general, como es el actual, pero también mandos que vienen venían de la Policía Federal, ya tiene otro nombre, pero de la Policía Federal, pero también autoridades civiles, y esto de alguna forma como que hace sentido con lo que comentas. No es el perfil, o no es tanto el perfil, sino es más bien la estrategia, ¿no? Como que no se ha encontrado todavía la fórmula o la receta. Y preguntarte otro tema también rápidamente, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando allí en Tierra Caliente? Porque de pronto Apatzingán o Italia dejaron de ser como el foco de atención, por lo menos incandescente, en el tema de la criminalidad. Hoy vemos otros puntos del territorio estatal más encendidos. ¿Qué ha pasado en Apatzingán? ¿Se fueron los grupos de ahí? Bueno, ¿Hay un pacto de paz? yo creo que en realidad las zonas donde hay tranquilidad, y este dato también lo tiene no solamente yo, la población, la propia autoridad, hay homogeneidad, ¿no? En sentido de operatividad. Es decir, las disputas, las divisiones se encuentran en los limítrofes entre un estado y otro, entre los territorios. Ahí es donde hoy están las grandes dificultades, o donde hubo rompimientos de grupos también. Pero ¿qué es lo que veo? Que las células o los cárteles no ven con autoridad a la autoridad. Eso sí lo alcanzo a apreciar, eso sí lo veo. ¿Por qué? Porque ves una serie de situaciones o grupos que a lo mejor operan ya ni siquiera bajo la sombra, al aire libre y sobre todo a la luz. Y dices, bueno, a ver, ¿cómo le hago aquí? O ¿qué está ocurriendo aquí? ¿No? ¿Tienen permiso de la autoridad sabe que hay esta operación? Es decir, hay una serie de situaciones que para poder entenderlas, cualquiera que sea secretario titular de una dependencia tan importante, número uno, debe de conocer el terreno que pisa. Yo creo que esa ha sido una gran dificultad. Yo veo múltiples de secretarios que han llegado a la SCP y que se van a entregar pelotitas, se van a festejar, no conocen, están en el escritorio, Antes de que se nos termine el tiempo, porque ya estamos sobre la raya, pero hay otro tema rapidísimo, nada más que nos dejes tu opinión, porque parecía que tú estabas enterado que Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, iba a reaparecer este fin de semana. Leímos una columna que publicaste, te autodefiniste como silvanista, dijiste algo así como: silvanistas somos muchos, Silvano Aureoles solo uno. ¿Sabías que venía la reaparición de Silvano Aureoles? ¿Qué puede esperar los perredistas, incluso quienes hoy están procurándole encontrarle alguna irregularidad al gobernador, que ya es un tema que se ha venido trabajando, y que los michoacanos, me parece a mí, pues quisiéramos rendición de cuentas? Si hubo alguna situación irregular, que se sancione. ¿Qué sabes de la reaparición de Silvano Aureoles? Mira, yo prácticamente he tenido un olfato bueno, ¿no?, para intuir ciertas cosas. ¿No te habló? Ni yo sabía que iba a ocurrir esa situación en el tema del aniversario. Me dio mucho gusto verlo, porque además de reconocer su capacidad política, tenemos una amistad y me da mucho gusto saber que está bien. Lo vi prácticamente muy firme, decidido, pero además creo que el silencio también habla por sí mismo. Hoy que le preguntaron al gobernador que qué opinaba sobre la reaparición, dijo que sin comentarios al respecto. El silencio también habla, ¿no? Segundo,
Silvano Aureoles, independientemente de lo que hoy se diga de él, pero nada probado hasta el momento, porque son presuntas irregularidades. Y yo lo digo, quien ejerza mal fuera de la ley y tenga responsabilidades, que se haga acreedor de las sanciones correspondientes. Eso lo digo yo, ¿no? Pero, sobre todo, califico yo al ingeniero Silvano como un gran operador político, no solamente en Michoacán, en el país. Es parte de lo que el PRD requiere, porque veo un PRD de pronto también, he sido muy autocrítico, dividido, ¿no? Grupos que son los que han venido acabando con el instituto político, que hoy muchos de esos mudaron a Morena y allá hicieron sus grupos. Ahí está, se está visibilizando hoy la disputa que traen entre los propios morenistas, porque decimos nosotros que mudaron el gen destructor. Eso lo decía el líder del PT, que Morena había heredado el gen destructor del PRD. Y así ocurrió, y así ocurre. Desde mi óptica, a mí me parece que el retorno de Silvano puede poner muchas cosas en su lugar, sobre todo cosas que siempre fue frontal ante la autoridad federal, no ha opinado sobre el tema del gobernador, se ha mantenido y ha sido respetuoso. Y desde mi punto de vista, creo que esa parte de medir en qué momento es oportuno, pues digo, hay que reconocérsela, porque esa no cualquier habilidad política la tiene cualquier político. Es decir, veo yo, algunos lo definen como un animal político, otros lo definen como una estratega, otros lo definen con liderazgo nacional, otros lo definen con una aspiración presidencial. Yo lo defino como el elemento necesario para que el PRD se vuelva a convertir en un partido de izquierda, consolidado, sólido, en Michoacán recupere la unidad y sobre todo la conducción que es necesaria, porque habrá de pasar muchas cosas, pero yo hoy he escuchado gente que dice, pues estábamos mejor con Silvano, ¿no? O sea, hay cosas que están mal, o sea, hay que reconocer las que están mal. Y muchos de aquellos que fueron parte de su gabinete, que es parte de la columna que yo instalé, pues hoy despachan, son neobedoyistas, del pronto a la mañana eran silvanistas y hoy son neobedoyistas y ya se mudaron al partido Guinda. Ya cambiaron de pie. Y ya cambiaron de pie, pero no siguen cambiando las prácticas. Paco, ¿no le ganó a Silvano la frivolidad? O sea, lo describías como un animal político, como un estratega, pero finalmente ¿no le ganó al momento de estar gobernando? Yo creo que todos los gobernantes cometen errores. Esto es una parte, la práctica, nunca he sido ejecutivo yo, ni municipal, ni sí quiero ser ejecutivo estatal, ¿no? Dice el propio presidente que luego el poder les causa ahí algunos efectos. Decían mareos acá, algunos. Decían dentro de la formación política que el poder es bonito, ¿no? Y de pronto sí genera esos mareos. Consolidar el poder, asimilar el poder, de pronto puede traer consigo ese movimiento interno. ¿No lo ves en la cárcel a Silvano? Yo no, a menos que este gobierno fabricara un tema de mucha complejidad, de complicidad. Pero hay 6 denuncias contra él ya. No, en la sí. fiscalía. O sea, 6 directamente contra Silvano. Presentadas, pero lo vuelvo a reiterar, lo vuelvo a decir, yo no metería las manos por aquellos personajes que fuese probada su responsabilidad, ¿no? Tal cual. Hasta hoy día ya van 8 meses de que el ingeniero dejó la administración y hasta el momento no hay nada probado. Todo ha sido pirotecnia y es lo que yo he criticado. O sea, que el gobierno del estado debe de dejar ya de usar cohetitos al aire para distraer el tema de la inseguridad. Porque lo de los cuarteles son cuetotes, ¿no? Sí, claro, pero vuelvo a lo mismo. Comprueba, claro. Si se comprueba,
esa responsabilidad alguien lo tuvo que hacer, alguien lo tuvo que ejecutar, Y alguien lo tuvo que y pagar. alguien lo tuvo que pagar. Entonces, Dices que los silencios también dicen mucho. ¿A qué le atribuyes que el gobernador Ramírez Bedoya hoy haya preferido no hacer comentarios cuando tuvo la oportunidad, seguramente, si así lo determinara, de volver otra vez a sacar todas esas denuncias, acusaciones, señalamientos en su respuesta? no lo sé, no logro como entender de pronto o interpretar tal cual su silencio, pero podría yo pensar que está tan difícil la situación en el Estado que Silvano terminaría siendo su mejor aliado, al final de cuentas. Es decir, Silvano gobernó 6 años, pero no solamente conoce el Estado de hace 6 años, fue senador, fue diputado federal, fue alcalde. La experiencia que uno acumula como gobernante, pues también puede dar buenos consejos, también se pueden dar buenos consejos. Si yo fuese el caso, que tuviese pleito casado con alguien y de verdad estuviera probando responsabilidades, yo hubiera salido a decir otra cosa, otro contexto. Yo hubiera salido a decir, pues qué bueno, ¿no? Que está aquí para que dé la cara sobre esta situación. Pero como no hay nada probado, pues entonces es tal vez la otra ruta de tratar de buscar aliados, porque hoy el gobernador de Michoacán, para empezar, llega legitimado con 15,000 votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Es decir, prácticamente dividido. No ha logrado salir de los últimos lugares de aprobación en el Estado. Hoy hay un enojo tremendo por decisiones tan sencillas, como el tema de la feria, o sea, hay un enojo social que la gente dice, oiga, pues ¿quién le sugirió al gobernador que diera este paso? Y de ahí otras cosas, como el tema de la inseguridad, que no se ha podido dar. Entonces yo creo que, ojalá que esté buscando en él un aliado. Ok. Agradecerte, diputado, que nos hayas acompañado el día de hoy. Carlos, también agradecerte Al como todos los contrario, lunes. gracias. Adán, Muchas gracias. muchas gracias. Carlos, Pues esto fue gracias, diputado. Los Demonios Sueltos. Que tengan un excelente inicio de semana.